El sistema nervioso somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico. Estas se encargan de conducir información sensitiva y también llevan información a los músculos esqueléticos. Este sistema recoge también y transmite la información que detecta por los sentidos y envía las instrucciones que permiten el movimiento voluntario en los músculos. El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información, como por ejemplo el dolor o el olfato. Ahora, desde los receptores sensoriales, que son la piel, los ojos, etcétera, fundamentalmente ubicados en la cabeza, superficie corporal y las extremidades, llegan hasta el sistema nervioso central. Y por los axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos como saludar, patear una pelota, hacer ejercicio. Ahora, cabe indicar también que estos impulsos son controlados de manera consciente, por lo tanto son características voluntarias. Cabe indicar que el sistema nervioso somático cuenta con dos vías de entrada, por donde recibe la información. Está relacionada con la temperatura, el dolor, el tacto, presión, sentidos como la visión, la audición, gusto, olfato. Ahora hablaremos y profundizaremos un poco de lo que son estas dos vías de entrada. Bien, el sistema está compuesto por dos grupos de nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales. Estos envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Y los nervios espinales, que envían la información sensorial del tronco, las extremidades, hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. Hablemos entonces de los nervios craneales o pares craneales. Estos surgen de la parte inferior del encéfalo y llegan a sus zonas de destino atravesando unos pequeños agujeros repartidos por la base del cráneo. De estos orificios, los pares craneales se comunican con áreas periféricas. Ahora, un dato igualmente es que, aunque pueda parecer extraño, no todos los nervios craneales tienen la función de alcanzar áreas y órganos que se encuentran en la cabeza, no necesariamente. Algunos de ellos se extienden hacia el cuello e incluso hasta zonas del abdomen. Vamos a conocer a continuación cuáles son los pares craneales uno por uno y sus principales funciones. Par craneal número 1, llamado nervio olfatorio. Tal y como su nombre indica, este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente la información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato, y por lo tanto es una fibra deferente. Es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo de la que surge. Par craneal número 2, nervio óptico. También forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transmitir al cerebro la información visual que se recoge de los ojos. Surge desde el diencéfalo. Par craneal número 3, nervio oculomotor, también conocido como nervio motor ocular común. Este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate y se contraiga. Par craneal número 4, nervio troclear o patético. Como el nervio oculomotor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señales al músculo del oblicuo superior del ojo, en lugar del que surge. Para los nervios es el mesencéfalo. Par craneal número 5, nervio trigémino. Se trata de uno de los pares craneales mixtos porque tienen funciones tanto como motoras y sensoriales. En su faceta nervio motor manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que como nervio craneal sensorial recoge información táctil, perceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y la boca. Nervio abducente, par craneal número 6. Este es otro de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. Es decir, que el ojo se mueve hacia el lado opuesto a donde está la nariz. Par craneal número 7, nervio facial. Es uno de los pares craneales mixtos, se encarga tanto de mandar órdenes a los músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales. Par craneal número 8, nervio vestibulococlear.
Uno de los pares craneales sensoriales recoge información de la zona auditiva, en concreto recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición de lo que nos encontramos respecto al centro de la gravedad, lo que permite mantener el equilibrio. Par craneal número 9. Nervio glosofaringeo. Es un nervio tanto sensitivo como motor y, tal como su nombre indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. Recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida como músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. Par craneal número 10. Nervio vago. Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos. Manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis, al igual del nervio vago. Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos. Manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringeo, interviene en la acción de tragar, de modo que tiene mucha relevancia dado lo importante de esta función vital. Par craneal número 11. Nervio accesorio. A este par craneal también se le conoce como nervio espinal. Se trata uno de los pares craneales puros y activa los músculos del trapecio y esternocleidomastoideo, lo cual interviene en el movimiento de la cabeza y los hombros. Par craneal número 12, llamado nervio hipogloso. Al igual que el nervio vago y el glosofaringeo, activa músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Los nervios espinales, o nervios también conocidos raquídeos, son aquellos cuyo origen se encuentra en la médula espinal y que llegan a distintas zonas atravesando los músculos vertebrales. Pertenecen al sistema nervioso somático e incluyen un total de 31 pares de nervios que inervan todo el cuerpo a excepción de la cabeza y algunas partes del cuello. De estos 31 pares de nervios espinales existen 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un par de coxíceo. Además, todos ellos tienen una función mixta, es decir, son tanto sensitivos como motores, llevando información tanto desde la médula espinal hacia como a ella. Los nervios espinales se enumeran desde arriba hacia abajo, nombrándolos según la región del cuerpo en la que se encuentran. Las dos raíces de cada uno de ellos tienen su origen en la médula espinal, habiendo una posterior sensitiva y una anterior motora. Antes se unen formando el tronco del nervio espinal, que pasa a través de un agujero intervertebral. Tenemos que las partes son la cervical, la torácica, la lumbar y pélvica. Ahora, los nervios espinales se dividen en 5 grupos. Cada uno de ellos está relacionado con una zona del cuerpo, con una zona de la columna vertebral. Y sus nombres tienen su origen en las vértebras desde las que surgen. Como decíamos, tenemos los nervios cervicales, que son los nervios que van en la estructura del cuello, los nervios torácicos, del cual se desprenden nervios de vértebras torácicas, y estos están implicados en las funciones de órganos y glándulas en la cabeza, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. También existen varias divisiones que es importante tener en cuenta al estudiarlos. Los nervios lumbares son los nervios que están en la parte inferior de la espalda. Son aquellos que emergen de las vértebras lumbares y están separados en divisiones posteriores y anteriores. También tenemos los nervios sacrales, que son 5 pares de nervios espinales que salen por el sacro en la parte inferior de la columna vertebral. Sus raíces comienzan dentro de la columna al nivel de la vértebra 1 más o menos, donde empieza la cauda equina.
Más tarde descienden hasta la altura del sacro. Después tenemos el nervio coccígeo, ¿no? Que es el número 31 dentro de todos los nervios espinales, que surge del cono medular y su raíz anterior ayuda a la formación del plexo coccígeo. A diferencia de los anteriores, no se divide en una rama medial y otra lateral. Sus ramificaciones llegan principalmente a la piel sobre la parte trasera del coxis. Como ya hemos visto, los nervios espinales son tanto aferentes como eferentes. Esto quiere decir que cada uno de ellos cumple una doble función, y ambas fundamentales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Por una parte, los nervios espinales recogen la información de los órganos, glándulas y músculos con los que están conectados y la transmiten al sistema nervioso central a través de la médula espinal. Esto de manera que el cerebro puede procesar todos estos datos y elaborar una respuesta adecuada a una determinada situación. Por otro lado, los mismos nervios espinales son los encargados de llevar las respuestas elaboradas por el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, de tal manera que podemos reaccionar y desenvolvernos correctamente en nuestro entorno.